Y estamos de vuelta aquí en Entre lo Humano y lo Divino, hablando del ruido al sentido. ¿Cómo hacemos para evitar esas distracciones y enfocarnos en Dios, en lo más importante? Y estamos con Toño Mauri, felices aquí conversando de su historia, y nos dejó en un momento crucial. Y es esa gran respuesta de su madre. Es que las mamás, señores, por eso es que darle gracias a Dios por las madres. ¿Cómo encontró tirando ese anzuelo a ver de vámonos a Medjugorje? Miren el viaje que se le ocurrió para ayudar a su hijo en un momento sin juzgarlo, sin señalarlo. Esto es una reflexión para nosotros los padres, por eso lo estoy haciendo énfasis, de no hablemos en momentos de calentura, respiremos y veamos cómo podemos ayudar. ¿Qué sucede en ese primer viaje cuando tú venías con todo este cuestionamiento? Claro. Pues mira, fue muy bonito porque cuando mi mamá me hace la invitación, pues yo sí quería ir. O sea, yo sí, en las noches, en las mañanas, yo sí me preguntaba cuál será la verdad, ¿no? O sea, que ves el espacio y dices, ¿qué habrá? ¿Qué habrá más allá, no? Entonces, pues fui con mente abierta, corazón abierto, pero diciendo, yo creo que esto no, o sea, no los inventamos, ¿no? Y entonces llegamos a Medjugorje, también mis tíos, ¿no? Y mis primos, que siempre fueron una gran ayuda, fueron los que nos dijeron de Medjugorje y nos dijeron qué hacer y nos montaron todo. Y pues es muy impactante, porque Medjugorje primero desde que llegas se siente una paz impresionante, los confesionarios que están abiertos todo el tiempo, y ahí hay mucho silencio, ¿no? Yo venía de mucho ruido de las fiestas, del alcohol, y ahí pues es mucho silencio. Y primero, pues es muy fuerte lo que sientes, ¿no? Que yo antes me frustraba cuando la gente decía, es que siento a Dios, o sea, puede ser cualquier cosa y sentiste a Dios, ¿no? Pero no, cuando sientes a Dios, se siente, es como tener frío, o sea, te das cuenta, ¿no? O sea, y entonces ahí empiezas a sentir eso, empiezas a escuchar de muchos casos, conocimos a Patrick y Nancy, conocimos a Sor Emanuel, entonces te empiezan a contar de pues gente parapléjica que empezó a caminar, ¿no? Y gente que no podía ver y volvió a ver. Y ahí sí, pues, tú empiezas a decir, pues eso, ¿cómo lo encajo en lo que yo creo que es la realidad? Pues no encaja, ¿no? Y yo todavía tuve la bendición se los conté después porque dije, van a decir, quería ver, ¿no? Pero me tocó una vez ver el sol bailar hasta arriba del Krishevak, del monte. No. Y muy fuerte también. Bueno, en el primer viaje fueron cosas así, ¿no? Y pudimos hacer una aparición, poder platicar con las videntes en ese momento y muy impactante, ¿no? Pero creo que lo más fuerte es que a pesar de todo esto, yo regresé sí diciendo, bueno, puede ser. Todavía no dije, a pesar de todo esto no dije sí seguro. Dije, bueno, puede ser. Pero en ese momento, pues, mis roommates, mis amigos, pues regresas a contarles y te hacen preguntas. Hijo, yo tenía unos roommates que los amo, tenían unas preguntas que yo sé que ni el Papa les podía haber contestado, o sea, eran loquísimas, ¿no? Y pues otra vez, es un proceso, ¿no? Es poco a poco. Claro, y yo me imagino tanta intelectualidad. Estabas como San Agustín, claro, rodeado de conocimiento y obvio, el escepticismo te abraza. Y ahí es donde empezamos a entender que eso es un tema de fe. Es creer en eso que yo no puedo tocar y no puedo ver, pero lo siento. Totalmente. Lo que pasa es que somos tercos y digo somos porque yo también soy a veces muy incrédula. Yo digo, pero es que si nos diéramos cuenta que del tamaño de nuestra fe son las cosas que realmente nos podrían suceder, nos sorprenderíamos tanto, pero es esa incredulidad que no nos deja. Ahora, no pasa solamente un viaje. Resulta que vuelves, y esto me encanta porque fíjense, un chico que viene catolicismo, me voy al ateísmo, rodeado de intelectualismo, tengo todas estas cosas, pero tengo ahí una llamita, una cosita de ¿será que sí, será que no? ¿Qué pasa en esos siguientes viajes? Vas al segundo y al tercero. Cuéntame un poquito cómo fue la transición del primero al último. Claro. ¿Qué le pasó a Toño? Claro, pues fue muy bonito porque en ese primero pues se sembró la semillita, que a veces es el único que necesita Dios, ¿no? Para luego ir creciendo. Y entonces ahí nació el bueno, puede ser, que ya es más de lo... Antes era no hay manera, ahora es bueno, puede ser. Y entonces regresamos a Medjugorje la segunda vez. Creo que porque habíamos ido en el verano y nos dijeron, oigan, en agosto es el Festival de los Jóvenes. Y dijimos, bueno, pues si vienen mis primos, bueno, vamos, regresamos. Y entonces en esa segunda vez, pues empiezas a ver también este amor, ¿no? Esta caridad y puros jóvenes. Un momento que me impactó mucho, todavía me acuerdo, cuando en la misa afuera, el Padre Nuestro. Y tú estás escuchando como cada quien en su idioma está rezando el Padre Nuestro al mismo tiempo. Y luego, eso me impactó mucho, luego la adoración. Y luego pasó algo fuerte, creo que fue en la segunda, es que a veces me confundo, pero
cuando creo que mis papás, yo no estaba en ese momento, tuvieron una experiencia de una posesión, ¿no? Y nos contaron que en Migori, a la hora del Santísimo y de la misa, pues hay muchas manifestaciones porque quieren que te distraigas y escandalizar. Y entonces te dicen, tú sigue rezando, si algo pasa, tú sigue rezando, pero les tocó. Y creo que eso también, obviamente, pues no quiero decir que por eso te atrae, pero cuando ves eso dices, pues te queda muy poquita duda, ¿no? Dices, órale, entonces sí existe, sí hay mal, sí hay cosas que están bien, o sea, te ponen muchas cosas en perspectiva. Y entonces ahí fue no, ok, sí, esto tiene que existir. Y entonces cuando regresé de la segunda, lo que pasa es que en ese momento, hasta como católico, en el punto en el que yo estaba, pues no sabes por qué los católicos, o sea, me hacían preguntas muy básicas, pero entonces, ¿por qué Dios esto? Pues no sé, pues tampoco sé. Entonces, quieras o no, eso te vuelve a confundir. Pero lo bonito fue que verlo como una oportunidad de decir, pues déjame investigar. O sea, ¿por qué? Y Dios te pone esa duda que ya no la puedes dejar. O sea, tienes que empezar a investigar, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa entre que vas del primero al tercer viaje allá? Uy, pues mira, del primero al segundo fueron un par de meses. Fue de junio a agosto, ¿no? Pero en ese inter, pues ya habían preguntas. Y del segundo al tercero, yo creo que pasó más. Yo creo que fue el año siguiente. Pero el tercero ya fui diciendo, ¿no? Yo creo que esto es... Yo creo que llegaremos a ese punto, pero estaba como investigando otras religiones, pero ya como dicen, agnóstico, ¿no? O sea, ya de, ok, algo tiene que existir. Y una pregunta, ¿qué es lo que sucede así que tú me digas, esto fue imposible que yo fuera indiferente a eso allá? O sea, yo estaba ahí y en ese momento sí dije, Dios mío, esto eres tú. O sea, aquí no hay poder humano que pueda hacer esto, que te haya tocado así el alma. Pues mira, la verdad es que uno, y me choca decirlo porque hubieron cosas tan bonitas, pero uno fue lo de la posesión, el exorcismo, porque dije, esto no tiene explicación, no sé qué tan a detalle contar esa anécdota, pero puede ser una persona que hizo tan físicamente aparente lo que pasó, que dices, ok, o sea, no, cualquier cosa que yo pensara, y tuve que reajustar los parámetros de lo que creía. Y también, por ejemplo, en México hay mucha providencia. O sea, Patrick y Nancy nunca compran nada, les traen. Y cuando eres el cumpleaños de Nancy, dice, algo me va a hacer Dios. Y llega un pastel. Y dices, o sea, es muy fuerte. Y todo. Y la gente que también escuchar a Manuel Capetillo, ¿no? Su testimonio y testimonios de gente que ha ido y han tenido experiencias muy fuertes, dices, pues es que, ¿cómo explico esto? O sea, de una manera solo natural. No puedes, entonces el que está mal soy yo, no tengo que reajustar. Mira lo curioso de lo que dices, porque lo vas contando y yo voy pensando, mucha gente, digamos, empieza su proceso de conversión porque vi algo demasiado positivo. Claro. Y tú viste algo que te mostró fue el mal. Y es ahí donde tú dices, es que no se trata solamente de que Dios existe, sino todo lo otro negativo que al también nos estamos haciendo los indiferentes, existe y es real y me puede pasar a mí. Y yo creo que es cuando entiendes cuál es el camino. Totalmente. Y ahorita que dijiste eso me hizo pensar que también, como yo crecí católico, pues entiendo que en ese punto de mi vida mucho de lo que estoy haciendo no está bien, no, o sea, está mal, son excesos, Entonces yo creo que, quieras o no, tu conciencia... Claro. Ahí la traes, la tratas de ahogar, pero ahí está. Y ver eso fue como decir, yo voy en ese camino, ¿no? O sea, yo estoy ahí. Totalmente. Y te pega muy fuerte. Pasas de ahí y empieza entonces ya un camino de una búsqueda espiritual, de cómo te empiezas a llenar. ¿Sales definitivamente? ¿Fue un cambio muy abrupto en tu vida o tú sientes que fue un poquito paulatino donde dijiste, empezaste a dar como esos pasitos de leo un poco la palabra, no sé, hago rosario, oraciones? ¿Cómo fue tu proceso ya cuando te decidiste a caminar como católico? Híjole, pues mira, qué bonita pregunta, porque fue abrupto. O sea, yo regresé del segundo viaje diciendo, o sea, tengo que investigar qué está pasando, ¿no? Entonces sí fue muy fuerte. Regresé a decirle a mis amigos, oigan, pero es que, ¿y esto cómo me lo explica? Ya como con otro, ya muy como ahora eres tú el de las preguntas. Sí, exacto. Eso fue muy bonito. Y ahí empezó una etapa muy bonita porque pues ahora me toca aprender pues qué creen los católicos, que todo. Y sí fue paso a paso. O sea, paso uno fue, creo en Dios. Y ya llegó un punto donde
ahí es muy importante dejarte sorprender. O sea, wow, la naturaleza, wow, el universo, wow. Y cuando no lo tomas por hecho, sino que te dejas sorprender, llegó un punto que dije, sí, definitivamente hay un Dios y ve el amor y cómo los humanos tienen amor y propósito. O sea, entonces me cayó el 20 que sí. Pero luego fue, bueno, ¿y Jesús? ¿Quién es Jesús? Creo en Jesús, y empiezas a conocer a Jesús, empiezas a ver el poder que tiene Jesús hoy en día. O sea, invocar su nombre, las oraciones, los milagros que sigue haciendo, todo lo que hizo, lo que se convirtió en la iglesia. Y eventualmente, pues sí. Otra vez le hablo a mi mamá. Y en ese entonces, pues yo en la universidad conocí unos amigos protestantes, que también eran cristianos, pero protestantes. Y fueron, la verdad, yo tengo mucho cariño por ellos porque fueron los primeros que sentaron conmigo, abrimos una Biblia y me dijeron, mira, vamos a leer. Y me empezaron, y estos son los evangelios, y estos son el Antiguo Testamento, y me fueron enseñando. Y entonces fue una etapa muy bonita. Entonces le hablé a mi mamá y le dije, mamá, otra vez soy cristiano, pero soy protestante. Y ahí pues me confundo porque fue una investigación. No sé, claro, fue tediosa, me imagino. Y entonces, pero luego un día, yo ni sabía cuál era la diferencia, ¿no? Muy bien, entonces ya con ellos me fueron diciendo, oye, pero pues mira, esto está mal. Y pues tocamos el tema de la Virgen María y todo. Y ahí como que, muy chistoso porque yo sin saber nada, pues me tocó pues defender un poco, ¿no? A la Virgen y todo. Y me acuerdo que esa noche yo decía, pero ¿cómo si mi conversión empezó en Medjugorje? ¿Sí? ¿Cómo no voy a amar a la Virgen si ella me trajo a su hijo, ¿no? Y entonces como que pude vivir ese momento. Pero entonces sí, es curioso porque el tener que confrontar protestante o católico o algo, pensarías que sería algo como muy natural, pero me regresó otra vez bueno, tal vez no existe nada. Tal vez, no nos podemos ni poner de acuerdo entre nosotros y no es obvio. Y entonces otra vez desde cero. Pero, y qué bonito lo que decías, Katy, porque en ese momento de estar en cero, me acuerdo que yo decía, pero ¿y lo que viví en Medjugorje qué? O sea, pero ¿y lo que viví, lo que sentí, todo, qué? No puede ser que no haya nada. Y entonces, ahí me acuerdo que un día llorando, pues, porque esto es difícil, cuando estás en el momento, no sabes qué pensar, y otra vez la oscuridad. Me acuerdo que llorando de rodillas, le dije, Dios, mi mamá se ríe por mi soberbia, ¿no? Pero le digo, Dios, te voy a dar una oportunidad. Yo a él, ¿no? Le voy a dar una oportunidad. Ahora sí te voy a buscar con todo. Voy a dejar de hacer lo que sé que está mal, me voy a confesar, voy a empezar a rezar, voy a rezar el rosario, voy a leer la Biblia a ver yo qué entiendo, voy a dejar que tú me guíes, voy a hacer todo a tu manera. Pero si te busco con todo y no te encuentro, me voy. Y me voy tranquilo de que le di con todo. Que eso es lo que creo que es importante, es hacer una investigación auténtica, o sea, de verdad darle la oportunidad, ¿no? Y pues ahí fue donde empezó caminar muy bonito, donde empecé a leer la Biblia, empecé a rezar otra vez, platicaba con él en las noches, las mañanas. Si tenía una pregunta la buscaba, ¿por qué tal? ¿Y qué dicen los católicos? ¿Qué dicen otras religiones? Y entonces al hacer esta investigación, pues te va cambiando el corazón. O sea, imagínate. Mira qué lindo lo que dices, porque esa es una de las cosas que yo tengo como propósito con mis hijos. Yo tengo 2 hijos pequeños, pero bueno, desde pequeñitos los he saturado un poquito claro. De información, porque quiero que tengan conocimiento. La mayoría, yo creo que de los cuestionamientos y de esas dudas que nos entran a cada rato es porque no estamos seguros de lo que sabemos. No sabemos, entonces claro, si yo tengo una ignorancia en un tema, me dicen cualquier cosa y me voy por aquí o me voy por allá, porque claro, le creo a lo que me cuentan. Lo que tú hiciste yo creo que es lo que debemos hacer todos, estudiar. Claro. Esto es como cuando usted se quiere poner fuerte en el gimnasio, usted vaya a hacer pesas, usted se alimenta bien, lo mismo pasa con todo. Yo quiero ser el mejor abogado, yo tengo que leer el código judicial. Lo mismo es con nuestra fe. O sea, no traguemos, como digo yo, en seco. Hay que depurar toda la información que tenemos. O sea, qué lindo es, y les digo una cosa, es fascinante, porque es historia, son santos, son testimonios de vida, Jesús y sus enseñanzas. O sea, los evangelios son una cosa de locos. De verdad que yo creo que no hay un libro más precioso, más sofisticado, en todo el sentido de la palabra, que la Biblia. Claro, y que yo le digo a la gente, tú estás hablando de algo que no conoces, léela un poquito y ya me contarás. Y lo digo ¿para qué? Para que mis hijos mañana tengan criterio. No, yo le creo porque mi mamá me dijo, si no,
yo le creo porque yo sé quién fue Jesús. Yo creo en las enseñanzas y las promesas que dejó en tierra. Totalmente. Y cuando ya tú crees eso, todo tiene sentido. Claro. Mucho más fácil abordar tu fe con un conocimiento. Ahora, como en toda historia de fe, fíjate, vienen las cruces y las piedras en el camino que son parte de. Jesús dice, abraza tu cruz y sígueme. Y bueno, en tu familia conocemos el caso de tu padre, que yo insisto, tu padre es un milagro, o muchos milagros, con un diagnóstico sumamente complejo. Tu familia vive todo esto, tú eres parte de eso, estabas con él cuando estaba pasando todo esto. Si la gente que vivió la pandemia y no nos pasó nada grave fue una pesadilla, imagínate lo que vivieron ustedes. Si tú como hijo, tú estabas ya en este proceso de conversión. ¿Qué crees que cambió en ti gracias a la fe? Wow. ¿Cómo cambia tu relación con tu familia y con Dios después de este episodio tan fuerte con tu familia? Qué bonitas preguntas, Katy. Pues mira, la verdad es que el timing fue perfecto, como son los tiempos de Dios, porque yo justo venía, o sea, esto fue justo mi fuego y mi cambio y mi yugo. Todo esto empezó en 2019, o sea, yo venía justo de ese fuego, estaba acabando de leer los evangelios cuando pasa lo de mi papá, pero ya regresé con ese fuego. O sea, yo llegué a mi casa diciendo, oigan, hay que leer la Biblia, hay que rezar, pero, y quiero saludar a mi hermana Carla, porque yo a veces soy un poco penoso, entonces yo les decía, bueno, voy a rezar mi rosario en mi cuarto, y Carla decía, no, todos, órale, en la sala. Entonces hacíamos buen equipo, ¿no? Pero fue muy bonito, porque entonces yo vengo de leer la Biblia, de leer que Dios dice, cuando estés en la tormenta, ahí estaré, ¿no? Y hasta Dios calma la tormenta, y todo, y yo tengo los planes, sé los planes que tengo para ti. Pero una cosa es leerlo y otra es vivirlo, ¿no? Y fue muy bonito, porque al hacer los dos, eso sí ya te ata de una manera especial. Pero entonces viene lo de mi papá, y fue el tiempo perfecto, porque cuando mi papá se empieza a poner mal, si alguien no sabe, muy, muy rápido, pues mi papá estuvo 4 meses en coma. 4 veces nos hablaron para decirnos que no pasaba las siguientes horas por COVID. Despierta, y lo despiertan, porque lo único que queda por hacer es un doble trasplante de pulmón, y gracias a Dios se lo hacen, y hoy por hoy está perfecto. Lo ves, no sabrías, digo, pobre, siempre ha tenido muchas otras cosas y cosas que salieron a raíz de eso, pero las afronta con muchísima fe, con muchísimo amor. Y bueno, un proceso que duró 8 o 9 meses en el hospital. Y bueno, poder vivirlo, cuando mi papá entra al hospital y nos dicen por primera vez, oigan, se puso fea la cosa, no ha salido. Desde el momento 1 fue rezar. Al principio, cuando él estaba en coma, rezábamos o sea, de verdad, cada minuto del día. Era de un rosario a otro, a poner el Santísimo en la tele, porque era 2020, a ver la misa, a otro rosario, y pedíamos vigilias, y la verdad es que la gente muy buena, todos nos ayudaron a coordinar rosarios aquí, en conventos, en todas partes. Pero era un abandono en Dios total, o sea, total. Y la verdad que Dios en ese momento te manda una fe sobrenatural, que los doctores te dicen no va a pasar las siguientes horas, y nosotros decíamos, pues ellos no deciden eso lo decide Dios. Y en el momento, pues es Dios, no sé, es esa fe que Él te manda. Mira, se me aguan los ojos, porque lo dices y me pongo en tu lugar como hijo, de ver todo lo que estaba pasando, pero lo que tú dices, los planes de Dios son para nuestro bienestar, no son de calamidad, pero volvemos a la incredulidad. Claro. Hay que entregarse, abandonarse en sus designios, y que Él tenga la última palabra. Totalmente. Solo Él sabe por qué y para qué nos pasan ciertas cosas. Claro. Pasa toda esta etapa, te sigues entregando más, vuelves a retomar pues tus estudios, tu carrera, y yo quisiera hablar un poquito de la vocación, de lo importante que es esto, porque tú tienes una carrera, para los que no saben, estudiaste business, pero también estudió teatro, es actor, productor, tiene una productora con su padre, y estás en una industria muy complicada, donde vemos de todo un poco, y no precisamente todo lo más positivo. Yo quisiera que nos contaras, porque tú empezaste actuando en proyectos, digamos, normales, claro, pero luego has decidido dar un vuelco maravilloso, que te digo, me quito el sombrero. Ay, te lo digo con todo el respeto y la admiración. Tú podrías escoger en qué estar, y tú dijiste, no, me voy a ir a algo que no es fácil y voy a lanzarme por los proyectos católicos. Aplaudo de verdad lo que estás haciendo. Mil gracias, Katy. Pero cuéntale a la gente que te está viendo, porque esto se dice fácil, pero... Claro. ¿Cuáles son esos desafíos más difíciles con los que te has encontrado
al lanzarte por, digamos, proyectos que son la minoría dentro de la industria? No, pues de verdad, mil gracias, Katy, de verdad, por qué bonito como lo dices, y tú también. O sea, mira, yo pienso mucho en este programa y en todo, pues cuántas vidas tocan, ¿no? Y el granito de arena, ¿no? Que ponemos. Pero sí, o sea, la verdad es que, si voy a ser honesto, es de las industrias más difíciles que me he topado, moralmente, por lo menos para mí, o sea, de tomar decisiones, y la verdad es que hasta la fecha no soy perfecto en... Cuando llega un proyecto, bueno, el proyecto está bien, pero el personaje no, y bueno, el proyecto está bien, pero tiene esta escena, y entonces es un equilibrio moral de, bueno, híjole, ¿qué quiero? Al final del día, ¿qué quiero promocionar? Porque vas a salir a decirle a la gente, oigan, vean esta película. Entonces, pues, ¿qué quieres promocionar? ¿Qué quieres que se queden? ¿Qué valores estás impulsando? Porque al final del día, el cine, quieras o no, pues cada película tiene un mensaje, ¿no? Algo va a aprender el personaje principal. Entonces, pues, ¿y qué estás normalizando? ¿No? Lo que pongas en la tele se va a normalizar. Entonces, sí, es un equilibrio, híjole, a veces muy complicado. Y gracias a Dios tengo a mi prometida increíble Andrea, que siempre me ha ayudado y siempre, oye, ¿qué opinamos? Lo hacemos en equipo, ¿no? ¿Qué opinamos de esto? Y a través de los años ha cambiado mucho. O sea, cuando empecé también, como que empezaba mi investigación, no era ya de esto sí, esto no. Entonces, pues como hice cosas más normales del mundo. Siempre traté de que habían límites que yo siempre supe que eso no lo voy a hacer. Entonces, nunca llegué a los extremos, pero pues hay personajes y historias y cuentos que luego dijimos, bueno, eso tal vez no. Pero bueno, luego empieza y luego conozco a Andrea y cada vez vas ajustando más y más y más. Pero ahora la verdad es que me siento muy agradecido, porque yo en Medjugorje, de hecho creo que fue la segunda vez, cuando ya empecé a decir, ok, Dios sí, me hago que hasta arriba del Krishevak, hice una oración muy bonita, que le dije, Dios, yo estoy aquí para servirte, lo que tú quieras, lo que sea, si quieres que sea carpintero, soy carpintero, lo que sea. Si se pudiera como actor, pues me encantaría, me fascina, me encantaría poder hacerlo contigo, pero lo que tú quieras. Y luego me hago que hice esa oración y luego a los 5 días tenía 3 proyectos, así pum, pum, pum. Y dije, no, pues yo creo que sí. Y entonces ahí empezó toda la carrera, pues hicimos la serie con mi papá, muy bonita. Pero ahora estoy en un momento muy bonito donde acabo de hacer esta película Kit de Santidad, y esa es de Dios, es una película católica, y poder hacer algo para Dios, poder decir, al revés, la voy a ir a promocionar con orgullo y no tener que preocuparte por el equilibrio que tienes que hacer, y poder ofrecerle mis talentos a Él y usarlos de Él, con Él y para Él, no tiene precio. La verdad es que creo que es absolutamente, si alguien está en ese no sé qué hacer, haz lo que sea de Dios y lo que sabes que te va a llenar y que te va a dar paz, porque no tiene precio y te va a llenar de una manera muy bonita. No hay nada como dormir tranquilo. Y como decía Teresa de Calcuta, los labios que rezan no son más santos que las manos que sirven. Wow. Hay que servir, y eso cuando tú lo dices, la verdad. ¿Y saben por qué le hago este tipo de preguntas a Toño? Porque muchos de los que estamos en otros trabajos y tenemos otras obligaciones, a veces también nos cuestionamos, ¿hago esto, no lo hago? Esto de pronto me conviene mucho, pero no necesariamente es justo, o es equilibrado, o es solo para mi conveniencia. La importancia de entender que cuando nos abandonamos en Dios, a veces aparecen esos proyectos que no te esperabas, pero que te llenan y te dan más satisfacción que cualquier cosa. Totalmente. Esa es la importancia de que dediquemos nuestro tiempo y nuestros oficios y talentos a nuestro Señor. Y créanme que la satisfacción va a ser mucho más grande. Sí. Comunidad y relaciones, porque mencionas a Andrea, que para los que no saben, Andrea es su prometida, se van a casar muy pronto, tienen una relación muy bonita, tuve la oportunidad de conocerla, ella también muy cercana a Dios, pero a ver, cuéntame quién fue el influencer de esta relación a nivel católico, porque es importante saberlo. Claro, pues mira, la verdad es que ha sido una aventura muy bonita de los dos, como dices, Andrea ahorita es la que me enseña a mí, ¿no? Y Andrea siempre me ha dado un ejemplo increíble de poner el amor de Dios en práctica, ¿no? O sea, Andrea, me acuerdo, o sea, si Andrea ve el que el de al lado necesita ayuda y es alguien grande en el aeropuerto, le lleva las maletas y, o sea, es muy caricativa y Andrea tiene algo muy bonito, que Andrea cuando se da al 100, o sea, si alguien que conoce está pasando un momento difícil, pues lo normal, ayudas como puedes, oye, lo que necesites te aviso. No, Andrea va y les hace de comer y todo el día está ahí con ellos o sea, es impresionante verla en acción. Andrea, la verdad es que mis respetos también, porque yo venía justo de esta conversión muy fuerte, de haber vivido lo de mi papá, de ver que Dios está con nosotros, de ese fuego del Espíritu Santo, y conozco a Andrea, y pues Andrea,
mi respeto, bueno, y qué linda que siempre me tuvo mucha paciencia. Porque también es verdad que al principio es tanto el fuego que tú mismo no sabes cómo equilibrarlo y hasta dónde. Estamos desatados al principio. Desatado, ¿no? Y entonces pues me conoce yendo a misa diario y el rosario y todo Dios. Y Andrea me tuvo mucha paciencia en ese momento. Y Andrea tal vez en ese punto no estaba, pues la verdad, tan metida, no con tanto conocimiento, ¿no? Yo justo venía de entender por qué Dios esto y por qué la Virgen y los sacramentos y San Agustín. Entonces venía con eso. Y Andrea me tuvo siempre mucha paciencia y mucha caridad. Y la verdad es que ella tiene un testimonio muy bonito y habla mucho de esto. Y entonces ella dijo, bueno, luego le pregunté, ¿no? Como, oye, pues que yo en ese momento le decía a Dios, pues... ¿Tú qué quieres que haga? ¿No? Porque a veces pues dices, quiero buscar a alguien que también esté muy, muy en el mismo punto de la fe. Pero Andrea la verdad tenía un corazón especial que yo la veía y la admiraba mucho. Y yo sentía que Dios me decía, espera, vas a ver lo que va a pasar, ¿no? Y Andrea, luego le pregunté porque ella pues siempre abrió el corazón y dijo, pues quiero saber más, ¿no? Hoy por hoy me dice que me veía y decía, algo tiene que yo quiero. No sé qué es, pero algo, ¿no? Y qué linda, ¿no? Qué bonito que te digan eso. Y entonces Andrea también empezó a investigar y empezó a leer, me hacía preguntas muy buenas, oye, ¿por qué esto y por qué Dios? Y ahora ya yo las podía contestar mejor, ¿no? No todas, porque Andrea tiene unas preguntas buenísimas, ¿no? Y hasta la fecha ella me enseña a mí, pero... y entonces empezó caminar, y pues para mí ha sido muy bonito, la verdad, un regalo, poder ver cómo Andrea... Hoy por hoy tiene su Instagram católico, o sea, si vieran cómo habla de Dios, de Jesús, de la Virgen, cómo evangeliza, cómo ayuda. Y un día le pregunté, le dije, oye Andrea, ¿qué cambió? ¿No? Porque pues también es normal que en este proceso tienes temporadas donde dices, no, pues no sé, y sientes la presión, que esto es algo muy real. Hoy me dice, o sea, la verdad es que al principio lo hacía por ti, o sea, porque por ti tenía miedo de si no lo hacía, qué iba a pasar. Y tiene que haber un momento cuando lo haces por ti mismo, ¿no? Y Andrea lo tuvo y fue muy bonito. Y ahí fue donde pues cambió todo. Y entonces yo le digo a Andrea, ¿y qué cambió? ¿No? Y me dijo, pues es que todo cambió cuando yo empecé a ver a Dios como un papá, ¿no? Y muy fuerte, tuvo unos sueños y cosas así muy impactantes. Y fue una librería y le dijo, Dios, tú escoge el libro. Y cuando lo sacó, justo decía el amor de Dios como padre, algo así. O sea, una historia muy bonita, llena de Dios. Pero cuando Andrea empezó a verlo como un papá y abrirle el corazón y tal, cambió todo. Y pues ahora somos una pareja que lo hace juntos, ¿no? Y es el regalo más grande. Los he visto, señores, y de verdad que es una belleza ver cómo se compenetran. Y yo creo que es porque están en ese triangulito donde Dios está primero, está arriba y los une. ¿Qué le dirías de pronto a jóvenes que te están viendo y quizás sienten que están rodeados de un círculo de amigos que por más que se quieren acercar a Dios, siempre los arrastran a ese ruido y a esas distracciones que no les convienen? Wow. Qué bonito. Yo pues le diría a la gente, he estado en los dos lugares, ¿no? Y siempre que hagas algo que sea para Dios, que sea lo que Dios te pide que hagas, es que no te imaginas el regalo que te quiere dar. O sea, es la plenitud, es estar alegre y estar contento o estar pleno, o es una diferencia, ¿no? Y pues de verdad atrevernos a decir, oye, pues voy a hacer esa oración que yo creo que hice, que se le invito a todos que le digan, oye Dios, si ahí estás, si me amas, si moriste en la cruz por mí, ayúdame a conocerte. O sea, te quiero conocer y de verdad hacerlo con el corazón abierto. Él se va a encargar de hacer todo. Pero seguir sus caminos, buscar esas relaciones que cualquier relación que tú lo puedas poner a Él en el centro, te va a cambiar todo. Y vas a ver cómo... al principio lo haces o no haces algo porque sabes que está mal, pero luego ya ni lo quieres hacer. Dices, no, si lo de Dios está mucho mejor y saber que, de hecho, o sea, si Él te dice que no hagas algo es por tu bien, porque sabe que no te va a llenar, ¿no? Entonces, pues seguir los caminos de Dios y vas a ver lo que te espera. Es impresionante. Bueno, eso es un mensaje muy lindo para todos los chicos que nos escuchan, porque yo creo que incluso también los adultos pasamos por a veces por tratar de quedar bien, por no disgustar, entonces, y encajar en el círculo, nos dejamos llevar por cosas que nos alejan de lo que realmente tiene sentido. Totalmente. Quiero cerrar con una última pregunta, pero para que la vayas pensando en el siguiente bloque me la respondes, porque ya esto va más profundo al corazón de Toño, de tu espiritualidad, de tu vida interior. Hoy en día, ¿cuál es tu forma favorita para comunicarte con Dios? Wow.
Piensa en eso y nos los vas a contar después de esta pausa. Ya regresamos aquí en Entre lo Humano y lo Divino.